Ahí sí. Entonces, buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias por venir a la segunda clase de esta introducción a la preparación mental en el béisbol y en el softball. Vamos a tener una clase que va a ser bastante dinámica en el sentido de que vamos a conversar bastante, no suficiente. Vamos a conversar bastante. ¿Por qué vamos a conversar bastante? Porque el sector de lo que vamos a hacer hoy, que tiene que ver con el autoconocimiento, implica el que podamos ir contestando preguntas y conversando respecto a ese tipo de preguntas para que lo puedan aplicar. Entonces, vamos a tener un PowerPoint donde yo voy poniendo algunas preguntas. La idea es que las vayamos conversando. Pueden anotar las preguntas. Yo les recomiendo que anoten las que más les llaman la atención, como para ocuparlas después hacia adelante o ocuparlas de repente con su equipo, si están coachando un equipo. Pero lo importante es que primero que todo hagan ustedes el mismo ejercicio de pasar por responder esas preguntas y reflexionar respecto a esos temas como para poder después también aplicarlas en otras personas. Entonces, quiero saber si ya estoy bien aquí. Voy a rápidamente compartir pantalla. No, pero antes voy a preguntarle si de repente durante estos 2 días, entre el martes y hoy, les surgió alguna duda o algún comentario que quieran hacer respecto a lo que conversamos en la clase anterior, y si de esa manera a lo mejor podemos comenzar por ahí, ¿sí? Mientras yo comparto la pantalla. Cuéntenme si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario de lo que conversamos en la clase anterior antes de lanzarnos. ¿No? ¿Todos callados, todo bien? Bueno, veamos cómo nos van todos. No, la verdad no. Hola, Todo Rajota. bien, todo bien. ¿Qué tal? Todo bien, gracias. Qué bueno, ya, excelente. Ahí está, Vladimir, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo, ¿y tú? Bien, gracias. Bueno, yo quisiera compartir mi experiencia porque como pues también estoy ahorita jugando y estoy entrenando para subir un poquito más las millas con un entrenador especializado, me enfoqué mucho también con el tema de la respiración, como nos comentaste, los ejercicios de 4x4. La Ajá, verdad, te ayuda mucho el enfoque porque ya no estás pensando en si estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal. Simplemente como que te dejas fluir también, te concentras más en lo que debe ser, release point, te enfocas más en tu agresividad, o sea, hay muchas cosas que ya dejas de lado en lugar de estar como que marcando mucho tu mecánica o de que no me salió el lanzamiento, o sea, estás ya un poquito más, ahora sí como que estás del otro lado de la raya, pues vaya. Y la claro. verdad que sí ayudó mucho. Ah, buenísimo. Buenísimo, sí. Ayuda y que me gusta que lo hayas podido probar y que de a poco lo vayas ocupando. Excelente, súper. Gracias por compartirlo, Vladimir. Ya, ya. Entonces, voy a compartir la pantalla aquí para que vayamos entrando en... Talento esto. Para que vayamos entrando en el tema de hoy. Que como les decía, hoy vamos a hablar de autoconocimiento. Y quizás puede ser la parte que uno dice, esta es la más aburrida de todo esto de lo que es la preparación mental. Pero, así como puede parecer la más aburrida, es la más importante. Porque si yo no sé desde dónde parto, es difícil ver hacia dónde estoy teniendo progreso. Y esto es lo mismo como, por ejemplo, empezar a ir a hacer pesas a un gimnasio sin tener un plan de entrenamiento, sin saber cuáles son mis números de cuánto estoy levantando en alguna parte con alguna parte del cuerpo, sin saber cuánto estoy levantando y hacia dónde quiero llegar, ¿sí? Entonces, por eso es tan necesaria esta clase y hablar del autoconocimiento en ese sentido. Entonces, primero, ¿a qué le llamamos autoconocimiento? Autoconocimiento sería, en este caso, hablar de 3 cosas: corporal, mental y emocional. Entonces sería el conocer cuáles son nuestras bases o tendencias respecto a estas 3 partes que nos componen, ¿sí?
podemos encontrar que hay diferentes teorías de cómo los seres humanos se supone que nos componemos en cuanto al tema de mente, cuerpo, alma, emoción. Algunas personas ponen espíritu ahí, algunas personas lo ponen de manera distinta, pero nosotros vamos a ocupar este modelo que va a tener 3 partes, y con esas 3 partes va a ser suficiente para lo que queremos hacer, en este caso, respecto a la preparación mental del béisbol y el softball. ¿Por qué, si le llamo preparación mental, aparecen también aquí en el autoconocimiento la parte corporal y la parte emocional? Porque son absolutamente necesarias en el proceso de entender qué es lo que me está sucediendo durante el juego o durante una práctica, y por lo tanto necesitamos incluirlas dentro del modelo para poder tener una forma de abarcar más amplia qué es lo que está pasando, y así desde ahí poder tener un mejor punto de referencia de dónde estoy parado o qué es lo que me está sucediendo en ese sentido. Entonces, para comenzar, les quiero hacer unas preguntas y los quiero llevar a que recuerden el peor juego que han tenido. No la peor experiencia que han tenido, sino que el peor juego de béisbol o de softball en el que han estado participando. Sea como jugador, como jugadora o como coach. ¿Sí? El peor juego. Y aquí yo les pongo esas preguntas, si quieren las pueden copiar para tenerlas después. Y también la idea es que con estas preguntas podamos ir reflexionando un poco. Entonces, así como te vas acordando de lo que fue el peor juego, quiero que pienses e intentes recordar contra quién jugabas ese partido, contra quién era ese juego, quién era el rival. ¿Sí? Por ahora se los voy a poner así para que lo vayamos conversando, pero la idea es que una vez que pase por todas las preguntas me cuenten un poco de aquello y podamos compartir la experiencia. La segunda pregunta sería: ¿cuáles eran tus pensamientos y sentimientos antes del partido, si es que te acuerdas? ¿Sí? Si te acuerdas cuál era ese peor juego. Yo voy contando un poco del mío. Yo recuerdo que el mío tiene que haber sido cuando tenía como 12 años más o menos. Y me tocó jugar en una final nacional de Chile contra un equipo del norte, que era de Arica. Estábamos jugando de visita. Y primero estaba muy nervioso porque era el tercer partido de la serie. Si la perdíamos, nos barrían. Y además recuerdo que yo había estado jugando de catcher toda la parte anterior del campeonato. Y cuando llegó la final me lesioné del hombro por una lesión muy tonta, que fue durante una práctica de infield. Yo estaba haciendo receptor del fungo del coach y simplemente me paré en un segundo en el lado equivocado del coach y el bate me pegó en el hombro. No fue un batazo duro, pero sí fue un batazo que me dejó un poco inflamado el hombro y entonces no pude jugar los 2 primeros partidos. Y cuando entré a jugar el tercer partido, entré a jugar de jardinero derecho. Casi que me pusieron ahí para que jugara algo. Y no estaba jugando ni en mi posición, ni estaba jugando muy a gusto. Y además no habían ganado fácil los 2 primeros partidos. Y recuerdo que al final terminé siendo el último out del campeonato y fue un ponche. Y fue para mí una experiencia así súper mala. Y todavía la recuerdo como la peor experiencia en un campo de juego, teniendo 12 años. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles eran los pensamientos o sentimientos que tenía antes del partido? Nervio, mucha ansiedad. ¿Cómo era mi postura corporal? Y estoy pensando en la postura corporal que tenía un niño en ese momento, totalmente entregado. Estaba muy por el suelo mi emoción. Siguiente pregunta: ¿cómo te movías? Me movía con nervio, me movía con angustia, incluso diría yo. ¿Sí? ¿En qué me concentraba durante la actuación? No tenía concentración, no sabía manejarlo. Además era muy pequeño, pero no sabía manejarlo. ¿Cómo era el diálogo interno? Vamos a perder, ojalá perdamos por poco. Ese era mi diálogo interno en ese partido, lo recuerdo bien. ¿Qué te decía la vocecita en tu cabeza? Tal cual. No te ponches. Y ahí me fui ponchado al último. ¿Qué notaste sobre la velocidad del juego? Pasó muy rápido. Eso me pasó a mí. ¿Se movía el juego rápido o lento? Para mí fue rápido. Es como que todo era demasiado rápido para la velocidad en la que yo podía jugar en ese momento. ¿Sí?
Entonces, ahí contándoles un poco de mi experiencia, me gustaría también conocer la de ustedes. ¿Cuál creen ustedes que ha sido su peor juego en el que han estado? Aquí nadie va a acusar a nadie de ser malos, así que RJ, a ver, no que Vladimir, dale. Muchos malos juegos. Creo que no tiene mucho, pero Ajá, me pasó de que veníamos como de 2 descansos de entre semana ajá, y lo que pasó fue que pues yo entré, bueno, como te comentaba, he entrado para pitcher toda mi vida, pero esta vez por cuestiones me tocó jugar al right field. Digo, no hay ningún problema, pero el tema fue que entré y pues dije, pues lo normal, lo de rutina, ¿no? O sea, como que empecé a procesar mi foco de que voy a jugar refil, tengo que agarrar elevados, tengo que agarrar resultados fuertes, porque hasta para eso pues ya sabía que íbamos contra un equipo pues, fuerte, ¿verdad? ujú, Pero lo que pasó enseguida fue de que el primer batazo del juego me llegó a mí. Entonces yo coloco mi guante debajo de la bola y el tema fue de que se salió y yo de la nada pues no me quedé así como que, ¿qué? Dije, pues mala jugada. Pero después salió otra jugada en la cual yo no estaba al pendiente o bueno, a mí no se me comentó que si pisaba cierta raya corriendo hacia el lado de foul iba a contar como una base extra. ujú, Entonces sale el elevado y yo salgo por esa línea pues para darme la vuelta. Entonces, ujú. cuando me doy la vuelta, pues le dan la base al corredor de segunda, tercera. Entonces ahí fue como que también dije, tú, no, como que yo me sentía desenfocado o como que ya está desanimado hasta cierto punto, Ajá, porque pues dije, o sea, ya van dos cosas que son tan simples que pues no, que nunca me había sucedido, ¿verdad? ujú, Y luego en los turnos al bate tuve turnos con corredores en base. El primer turno fue con corredor en segunda y en tercera, igual me ponché. En el penúltimo turno fue igual con casa llena, íbamos 3-1, dije pues hay oportunidad y no, e igual, o sea, estaba como que tengo que meter aquí, y como que se me nubló la vista y al último ya ni meter ni, ujú, ni nada. Y supongo que pues ahí como que la presión me jugó un mal rato, pero sí, está como que siento que ha sido el peor juego de mi, de mi vida, yo creo. ¿Y cómo sentiste el tema de la velocidad del juego, de las jugadas cuando Ah, estaban sucediendo? sí, eso sí te lo confirmo, el partido se fue muy rápido, muy, Ujú. muy rápido. Bien, súper, gracias por compartirlo. Digo súper no porque el juego haya sido malo, sino que por la experiencia de contarla. Gracias. No te preocupes. Gracias. Voy con la mayor. Hola, Hola, ¿qué tal? bien, bien. Qué bueno. Bueno, mi experiencia personal eh, era muy niña, creo yo, tenía como 14 años, estábamos en final intercolegiados departamental. Y en la última entrada, turno al bate, me di por vencida, sí, sí. Tenía el turno al bate y lo entregué, dije que estaba enferma del estómago, que me dolía mucho el estómago, que no quería, que no podía batear, pero fue como algo de lo que siempre recordaré porque no sé por qué en ese momento dije eso y por qué lo dije. Ujú, Después, pues a partir de eso, pues tuvo que batear a otra compañera y que no estaba pues en la inicial y perdimos. ujú, entiendo. Gracias por compartirlo. Este es un momento como importante de vulnerabilidad cuando uno comparte espacios de peores juegos, ¿sí? Así que les agradezco por hacerlo. Entonces quiero pasar al otro lado de lo mismo. ¿Cuál fue el mejor juego que recuerdas? Y las mismas preguntas, ¿contra quién jugabas? ¿Cuáles eran tus pensamientos y sentimientos antes del partido? ¿Cómo era tu postura corporal? ¿Cómo te movías? ¿En qué te concentrabas durante tu actuación? ¿Cómo era tu diálogo interno? ¿Qué te decía la vocecita en la cabeza?
y qué notaste sobre la velocidad del juego en ese momento. Yo recuerdo un juego que fue, creo que fue una final acá en Santiago, donde estaba jugando tercera base, ya estaba grande, ya tenía como 21 años por ahí, amateur, pero jugando una final, y recuerdo que había tenido un muy buen campeonato al bate, estaba dentro de los 3 primeros de promedio bateo en ese campeonato, terminé tercero, pero recuerdo que pasaron 2 cosas que fueron así como muy importantes, que a mí me hicieron muy guau en el partido, que fue una que era un turno al bate contra un lanzador que me costaba usualmente pegarle hit. Me di cuenta que el tercera base me estaba jugando muy atrás y le hice un toque sorpresa por la línea de tercera que me salió pero absolutamente perfecto, en la distancia perfecta para poder llegar a envasarme y que sirvió para empezar un rally. Y después me tocó un elevado por atrás de tercera base corriendo de espalda, poder agarrarlo mientras iba corriendo de espalda sin darme vuelta, y que también fue una jugada que uno dice, qué rico cuando uno le salen esas jugadas difíciles que uno dice, no tiene muchas oportunidades de hacerlo en un juego a veces, y cuando te salen se siente muy rico, ¿sí? Entonces me acuerdo que jugábamos contra el equipo que era como nuestro archirrival del momento, y recuerdo también que la sensación del pensamiento, esto lo vamos a ganar, tenemos equipo para ganarlo, me movía con mucha seguridad, el diálogo interno en mi cabeza era muy positivo, y la velocidad del juego era totalmente, digámoslo así, agradable. Podía manejar absolutamente todo lo que estaba sucediendo. Y por eso decía esto de darme cuenta que el tercera base estaba parado muy atrás, y haberle puesto ese toque de bola de sorpresa, ¿sí? Eso. Entonces me gustaría escuchar cuáles son sus mejores experiencias o cuál es su mejor juego que recuerdan que han tenido. A ver quién quiere compartir también la parte positiva. Dale, RJ. Puedo decir que la mejor experiencia, no mi mejor juego, pero la mejor experiencia que yo he tenido había sido un juego donde habíamos perdido la ventaja muy temprano. Iba el juego como 1-8 y bueno, una cuenta así. Y luego justo en la última entrada, todo el dugout, o sea, alguien empezó a gritar bola, bola al otro lanzador, y luego todo el dugout se levantaba a cada picheo, y básicamente el lanzador como que perdió la concentración y empezó a bolear un montón de gente hasta que el marcador boleó todo el partido. Quedó 7-8 al final, el último inning, y no logramos ganar ahí, no logramos empatarlo, pero el sentimiento de que todos estábamos unidos, todos estábamos ahí, todos estábamos en el juego activados, eso fue algo que en verdad fue una de las mejores experiencias que yo tenía hasta ahora. Buenísimo. Súper. Gracias por Y no- compartirlo. ¿Te acuerdas? La pregunta clave que te tengo que hacer. ¿Te acuerdas un poco del tema de cómo era la velocidad de la sensación del juego o la sensación de velocidad del juego? Ese juego sí se sintió lento. Ya. Se sintió lento porque estábamos, o al menos allá al final, porque ya todos estábamos invertidos en el partido. Y no Ajá. fue no fue mi mejor juego cuando se trata de desempeño, pero fue, y creo que hasta ahora ha sido una de las mejores experiencias que he tenido. Ajá. Perfecto. Gracias, RJ. ¿Alguien más quiere contar su mejor experiencia, su mejor juego? ¿Cómo le fue en su mejor juego? ¿Están tímidos o les cuesta encontrar en la cabeza un mejor juego? Eso me gustaría saberlo. Vladimir. Yo voy a preguntar una cosa. Sí. ¿Cuántas participaciones se pueden, No, dale, vamos a No, no te conversar. preocupes. Sí, dale. Bueno, también hace no mucho tuve una lesión en la escápula Ya. y al mes del regreso me tocó pues enfrentar un equipo también muy bueno aquí dentro de la ciudad de Monterrey. Y el tema fue que llegamos y yo pensé que, bueno, yo desde el inicio pensé que era como un relevo, porque no pensé que me fueran a aventarlo luego. Lo que pasó fue que también el otro chavo, este último dijo, no, yo ayer tiré y pues no, ahorita no ando en condiciones. Entonces me dijo, no, ¿qué onda? ¿Te subes? Y le dije, no, sí. Me subí y en realidad mi mentalidad desde un principio fue, yo ya me vi en mi casa descansando, de que
ya tuve un buen juego. Y, y me enfoqué tanto en esa idea también que el primer inning eran jugadores que pues, han estado también en sucursales aquí de Liga Mexicana, que han estado también ¿cómo se dice? En escuelitas de Dominicana y todo ese rollo. Ajá. Y, y empecé y nada, o sea, empecé con muy buena zona, efectividad en mis lanzamientos, me enfoqué tanto también mucho en que cada picheo era un reset, de Ujú, que enfocarme en el release point, de enfocarme en cuál iba a ser la soltura, por dónde tenía que ir, cuál era el tubo, y hasta la sexta, séptima entrada llevaba un no-hit, hasta ujú. que como Wow. que me ideé también mucho de esa cosa, que en realidad me emocioné demasiado que en esa misma entrada el bateador que me tocó enfrentar para el segundo out llegó y me dio un home run. Y te digo, me emocioné demasiado y después otra vez fue como que, ok, ni modo, fue un batazo. Ha sido el Ajá, único batazo que he recibido en todo el juego y llevamos 3-1. ujú, Entonces, sigo igual y llego hasta la novena entrada de una base por bola, luego un wild pitch, y se va hasta segunda el corredor, sale una carrera, y para el tercero me tocó enfrentar al cuarto bat y me sacó un fly al left field. Y no, o sea, ahí ya me di cuenta como que también la mente te juega muy cañón, porque yo cuando terminé el juego dije, sí se hizo realidad lo que pensé, sí se materializó demasiado. sí, Sí, está, y, está, y, está buena la experiencia. y la experiencia, pues la verdad fue muy buena, porque pues fueron jugadores que dije, en tu vida te piensas como que enfrentar de tipo de jugadores, Ujú, ya cuando te ves y dices, como que te pones en un tu puerto y dices, ala, me fue muy bien. ujú. Fue un partido así que como para mi récord. Y Sí, en cuanto a la velocidad del juego, la verdad quiero decir que creo que cada lanzamiento lo disfruté al máximo, la verdad. eso, ya, buenísimo. Buenísimo tener eso así como lo disfruté al máximo, puesto como parte de lo importante que se saca de un juego como ese. Gracias por compartirlo ahí. Voy a ir con Diego. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Pues, a ver, mi mejor juego también tiene una parte de uno de los peores juegos. Ok. Eh, yo soy manager y también juego en un equipo donde estamos jugando una final acá en Medellín, Colombia. Ujú, Eh, Resulta que en la final, quinta entrada, perdiendo 11-1. Estamos a punto del knockout. ajá, 2 out, nosotros cerrábamos. Yo era el manager, yo le dije, pues venga, falta un out, yo le pedí el turno al jugador que seguía. La verdad, así como hablamos ahorita, ya uno bajo, uno no quería ya como saber de nada, ya cuando era que se acá este partido, eso era, salía largo, cuando era que nos hacen el último out porque no veíamos uno. Cojo el turno y me envaso. Y eso hace que el equipo, bueno, y el que sigue también viene y se envasa, que era el último bate. Y el equipo comienza a reaccionar de una forma que llegamos a la séptima entrada perdiendo, no, con partido empatado, y vengo yo al bate, me dan la base por bola, viene el que seguía, se envasa, hasta que llega de nuevo el que siguiente hit, se acaba el partido, campeones. Entonces pasamos de tener un partido horrible, ajá. tristes, todos bajos, nos queríamos ir rápido para la casa a celebrar de esa forma, sacándola en 2 entradas, pero ganamos 13-12 después de ir perdiendo 11-1. Está bueno. Es como lo bonito del deporte en todo caso, dar vuelta a esos resultados y tener la posibilidad de hacerlo. Qué bueno, me gusta mucho la experiencia. Gracias por compartirla, Diego. ¿Recuerdas más o menos cómo fue el tema de la velocidad del juego? Pobre, al principio, en las primeras 5 entradas lo veíamos lento, ese equipo bateaba y nosotros cuando salíamos nada, y eso era, y fue pucha, ¿cuándo era eso? ¿Cuánto va apenas? Segunda entrada, tercera, no. Cuando ya empezamos nosotros a reaccionar, antes era al contrario, pues pucha, es que no nos falta y no 2 entradas.
rápido, vamos a hacer esto, y ya pues después de que empezamos a batear y que el equipo volvió a coger como esa energía, esa potencia, fue mucho más rápido. Entonces tuvimos esas dos, una muy lenta y el otro donde sentíamos que el tiempo volaba. Ajá, buenísimo. Gracias por compartir, Diego. Ya, entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál creen ustedes que es la diferencia en cómo se enfrenta el mejor juego al peor juego? ¿Qué creen ustedes que hace la diferencia entre vivir un mejor juego y vivir un peor juego? Y creo que la experiencia de Diego puede ser muy buena en ese sentido, lo que estaba contando. Cómo está metido en uno dentro del otro. Claro, uno es bueno, el otro es malo. Pero ¿cuál es la sensación de la diferencia que hace uno con otro? Luis Emanuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Yo opino que la diferencia entre el mejor juego y el peor juego es la manera en la cual pensamos. Ya. Porque va a haber una diferencia clave en que si en tu peor juego tú pensaste, no, vamos a perder, no voy a ponchar esto, y en tu mejor momento, por así decirlo, que fue el mejor juego, tú estabas pensando positivo, ya hay una diferencia. Ajá, claro. ¿Es cuánto? Por ahí va. Entonces, si te fijas, tiene mucho que ver con la mentalidad con la que estoy enfrentando las situaciones. Ahora, si nosotros somos capaces de poder darnos cuenta cómo nos estamos moviendo mentalmente en esas situaciones, vamos a tener mayor capacidad de poder hacer algún cambio al respecto de eso. Y por eso son tan importantes las preguntas, y que les decía, si quieren tomen una foto, una captura de pantalla. ¿Por qué es importante las preguntas? Porque cualquiera de estas cosas que están en la pregunta puede ayudar a que uno haga el cambio. Entonces puede ser que yo no soy capaz de cambiar mi diálogo interno, porque puede pasar, hay personas a las que les cuesta cambiar el diálogo interno. Entonces el diálogo interno me está diciendo constantemente, no, nos va a ir mal, no le logro batear a este lanzador, me cuesta mucho, no le veo la curva, cualquier cosa que uno tenga en la cabeza. O un mismo lanzador puede estar pensando, no, el cuarto bate, ¿cómo va a ser que voy a sacar a cuarto bate? El cuarto bate siempre me da hit. Ya, no puedo cambiar el diálogo interno, pero sí puedo cambiar mi postura corporal para entrar en un estado distinto. ¿Sí? Lo mismo es que a lo mejor no puedo cambiar mi postura corporal, pero sí puedo cambiar mi diálogo interno. Entonces, aquí es donde es importante, desde el punto de vista del autoconocimiento, saber por cuál de estas vías yo puedo entrar más a cambiar mi actitud frente a lo que está sucediendo. ¿Es el cuerpo, es la mente o es la emoción? Por eso es que vamos a ver las tres ahora y nos vamos a meter un poquito más profundo en cada una de ellas, para que además ustedes puedan darse cuenta en cuál les cuesta más y cuál les cuesta menos. Entonces, aquí lo ideal no es ir a intentar corregir y forzar las que cuestan más, sino que potenciar las que son más fáciles de trabajar para cada uno de ustedes. Y de esa va a ayudar a que el resto se vaya moviendo también, ¿sí? Entonces, estas son un par de preguntas más. Hoy día es casi pura pregunta lo que vamos a tener. Vamos a trabajar en base a pregunta completamente. Y estas dos preguntas son súper importantes también. Uno, ¿cómo respondes a la adversidad? Y dos, ¿qué te pasa cuando estás bajo presión? Aquí igual me gustaría escuchar a un par de ustedes que me cuente cómo sienten ustedes que hacen esto cuando les toca vivirlo. ¿Cómo responden a la adversidad? ¿Y qué les pasa cuando están bajo presión? ¿Tanto son capaces de reconocer qué es lo que les pasa? RJ. Bueno, responder a la adversidad, simplemente mantener la calma, buscar una forma de solucionar el problema, entender cuál es el problema en el primer lugar, y cuando se está bajo presión, simplemente mantener la calma y bueno, para adelante. Ok, pero por ejemplo, cuando estás bajo presión, tú te das cuenta si es que hay más tensión en el cuerpo, si es que empiezas a pensar más bobadas, si es que la emoción
que se te genera rabia, por ejemplo, o alguna otra. ¿Me explico? ¿Te logras dar cuenta de eso? De hecho, bueno, obviamente sí, sí se da cuenta que no es lo mismo estar bajo presión que estar tranquilo, pero si estás en una situación bajo presión, ya la situación es bastante difícil. No tienes que hacerlo más difícil pensando que hay que si me poncho, que hay si pasa esto. Definitivamente es difícil, pero no necesitas poner más presión en ti, pues solo concentrarte en lo que estás haciendo. Sí, O al menos eso pienso yo. No, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que no a todos se les hace así de sencillo poder pensarlo de esa manera. Por eso lo digo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tú estás coachando un equipo, puede que no todos los miembros del equipo respondan de la misma manera bajo presión. Hay, por ejemplo, yo en el equipo que estoy coachando ahora, tengo un chico que bajo presión es muy bueno para sostenerla y enfrentarla. Entonces, incluso nos pasó un día que se nos había lesionado el lanzador que teníamos y ya el resto no estaban hábiles para lanzar y necesitábamos cerrar una entrada y fui a conversar con él. Le dije, Miguel, ¿puedes cerrar tú el partido? Y me dice, sí, yo lo cierro. Le digo, ya, si te metes en problemas, yo no te voy a sacar, le dije, pero sí voy a venir a conversar contigo y simplemente te voy a recordar que respire y estés tranquilo. Dice, ya, ok. Y se mete los dos primeros out, el tercero lo pasa por bolas y el siguiente que venía era un jugador que tenía 3 ponches en el resto del partido. ¿Sí? Y él lo vi un poco presionado, entonces salgo a la lomita a hablar con él y él está diciéndose así como baja, lo pillo diciéndose, esto lo puedo hacer, es perfecto para mí, yo lo puedo hacer, es muy fácil, es perfecto. La actitud del bajo la presión era completamente positiva, pero también he tenido otros jugadores que la actitud de ellos bajo la presión es no puedo, me pongo demasiado nervioso, ¿sí? Por eso lo contaba, lo decía un poco desde ese punto de vista. Lo que tú dices es lo ideal, pero puede ser que no nos topemos con eso, ¿sí, Vladimir? Yo, ante esas preguntas, yo, la verdad, me decir que qué onda, pero lo aprendí mucho cuando trabajé en Starbucks. Ajá. Yo trabajaba en un drive-thru y ahí la verdad es un mundo de dinero lo que se mueve también, porque pues no dejan de dar las órdenes, desde que toda la mañana, todo el mediodía y ya la parte de la tarde. Entonces, lo que nos enseñaba nuestra jefa o lo que nos enseñaban nuestros supervisores era que siempre va a haber adversidad, siempre. Entonces, ante la adversidad, véanlo como un reto para ustedes, porque hay muchas veces que el reto se va a convertir en algo demasiado grande que no van a poder dominar, pero si mantienen la calma y hacen las cosas correctas, te van a salir muy bien. Y de ahí lo agarré mucho también esa manera como de pensar, porque cuando me llegaba o cuando me llega un reto dentro del béisbol es como que me da es como que ese choque de adrenalina, como que ese choque así como tienes como que actitud, ¿no? Así como yo sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y ante eso, pues como que no te achicas, ¿verdad? Claro. Y ahora sí, también volviendo un poquito también con el trabajo pasado, lo de la presión, era de que todas nuestras órdenes tenían que salir por lo menos en menos de 3 minutos y medio. Entonces la adversidad y la presión se manejaba mucho de tal manera que era así como que la mente llegaba hasta cierto punto en el cual hacía cosas que ni te imaginabas, o sea, sacabas de que muchos alimentos, muchas bebidas, por ni te das cuenta cuál era la cantidad. Y ya cuando llegaba al final del día y pasaba el reporte de ventas, pues te das cuenta que dices, ay, no es cierto, no creo que haya hecho tantos baguettes o no creo que haya vendido tantos cafés. Entonces, digo, todo eso lo aplico o lo llego a aplicar al béisbol y es como que te das cuenta que si estás contra una adversidad que en realidad te genere una presión o que en realidad te genere como que ese sentimiento que no, sí puedo, como que te comento, para mí es como que un choque de adrenalina que no te baja, pues, es como que Claro, te mantiene muy activo. sí. Y esa es la parte, en el fondo, con la que nos damos cuenta que esto lo podemos aprender y nos podemos acostumbrar a funcionar desde esa adversidad y a funcionar desde esa presión. Ahora, aquí es la parte donde uno dice, bueno, como uno se acostumbra, por ejemplo, si no tengo juegos todos los días o si el equipo de niños que coacheo
tenemos juegos solamente los fines de semana y entrenamos 1 o 2 veces a la semana. Bueno, hay que buscar maneras de incluir en las prácticas, por ejemplo, juegos que permitan simular la adversidad y la presión. Y eso es parte de lo que uno puede ir adaptando, cosa de que cuando un niño o un joven se encuentra con ese tipo de emociones durante un partido, ya algo la ha conocido anteriormente, entonces sabe mejor cómo manejarla. Pero si no hay ese entrenamiento también, es difícil que lo puedas enfrentar en la primera vez. Creo que lo que cuentas de Starbucks me parece genial porque justamente se trata de eso. Y también de la misma manera, estas habilidades que uno puede aprender en el campo de juego también sirven para el resto de la vida. Y eso es parte de lo que se han dado cuenta también los equipos y por qué lo enseñan y lo entregan a los chicos, por ejemplo, en las academias como en Dominicana de los equipos, porque se dan cuenta que muchos de esos niños probablemente no van a llegar a grandes ligas, pero sí esto les va a servir para el resto de la vida también. Ya. Entonces, vamos a la parte emocional primero. Y aquí también quiero escucharlos. Los voy a querer escuchar toda la noche, pero esto es donde quizás más quiero escucharlos. ¿Por qué? Porque estas 4 preguntas a mí me parecen absolutamente fundamentales para reconocer la parte emocional y la motivación de por qué estoy jugando. Entonces, la primera es por qué juegas béisbol o softball, o por qué entrenas al equipo. La segunda es qué es lo que te gusta del béisbol o el softball. La tercera es qué es lo que odias del béisbol o el softball. Y la cuarta, qué jugador admiras y cuáles son las cualidades que tiene que tú admiras. Jugador o jugadora también puede ser, ¿sí? Entonces aquí también me gustaría escucharlos un poco para conocer qué es lo que ven ustedes de eso. RJ. Ok, la razón por la que juego béisbol es porque me lo habían sugerido y al momento de jugar, bueno, obviamente no me iba bien al principio, pero lentamente el deporte me ha enseñado muchas cosas sobre mí y lo importante que, usted sabe, el trabajo duro, toda la preparación física, cosas que la verdad nunca habría hecho de otra forma, porque ningún otro deporte me ha empujado a esforzarme tanto como el béisbol, pues. Es como Ajá. el deporte que me ha hecho crecer mucho como persona. Lo que más me gusta del deporte es cómo cualquier cosa puede pasar, lo impredecible, todo lo inesperado, pues, la anticipación de qué va a pasar, porque cualquier cosa puede pasar en el béisbol. Uh-huh. Lo que se odia del béisbol, muy fácil, muchas cosas se pueden odiar del béisbol, lo difícil que es, todas las frustraciones, todo lo que, porque es un bate, una bola de 5 onzas, pero la frustración, los recuerdos malos, los ponches, toda la base por bola, todo obviamente, todo no es difícil de entender Uh-huh. porque a alguien no le gustaría el béisbol. Y al principio también me aburría porque no era que yo, o sea, fue un gusto adquirido el béisbol. Yo Ajá. lo jugué y eventualmente me fue gustando más, pero al principio yo también pensaba que era aburrido. Yo veía juegos en la tele y yo dije, ay, a la vida, me daba sueño. En la cuarta entrada ya me estaba dando sueño. Ajá. Y acerca de qué jugador admiro, sería Bobby Witt Jr. de los Uh-huh. los Royals de Kansas City, Uh-huh. Buenísimo. porque es un jugador que tiene todas las cualidades que un jugador, o sea, que alguien puede desear, pues eso es lo que más se quiere de un jugador. Velocidad, brazo, poder, contacto, de Uh-huh. todo, y también la habilidad y la mentalidad que él tiene, porque él nunca él no le da mérito a los lanzadores, o sea, sí le da Uh-huh. mérito, pero él está pensando de que, o sea, de que si me han sacado no es porque el lanzador sea bueno, es mi culpa, pues. Y Ajá. también se desempeña muy bien bajo presión. Buenísimo. Súper. Muchas gracias, RJ. Tengo a Clamayor. Hola. Clamayor, ¿estás por ahí? Bajo la mano. Ya, parece que no quiere hablar entonces.
o no está logrando abrir el micrófono. Mientras tanto, voy con Diego. Ah, no, está aquí. A ver. ¿Qué pasó? Es que parece estar en el medio de la calle. Ya, voy con Diego mientras tanto. Y después. Bueno, Dale. ¿por qué juega béisbol? La verdad, yo soy de Medellín, donde acá en Colombia, donde es fútbol 90 y pico %. Ajá, como Mi acá. familia es una familia demasiado grande y todos juegan fútbol. Yo la verdad no sé de dónde salió mi gusto por el béisbol. Yo le decía a mi mamá ya hace muchos años, me metiera a jugar béisbol. Me dijo, no, es que su familia juega fútbol. Yo decía, yo quiero jugar béisbol. Logré por allá muy grande empezar a jugarlo. Bueno, ya después me dediqué a jugar al softball, pero algo me llamó la atención que no me llamó, pues no era lo que me gustaba del fútbol. O sea, algo no me gustó del fútbol, que lo jugaba toda mi familia, mis primos, mis tíos, y el béisbol me llamó y soy feliz esa es mi pasión, la pasión ahora de mi familia, de mi núcleo familiar. Ajá. ¿Qué es lo que me gusta del béisbol? Yo el béisbol siempre lo he comparado como una filosofía de vida. O sea, es un deporte como la vida que me presenta muchos obstáculos. Es el deporte, para mí el béisbol y el softball son deportes más injustos. No juegan 9 contra 9, juegan son 1 contra 9. Y ese uno tiene que vencer un montón de obstáculos para poder llegar a su objetivo. Y como lo puedo hacer de una vez, puedo también ir paso a paso. Entonces eso es lo que me gusta, porque cada que luego hago un hit, cuando bateo un jonrón o cuando una jugada me da afirmación, me afirma, me hace sentir feliz por la jugada. Puede que yo pierda, pero el equipo pierda, pero yo infeliz. Wow, batí jonrón, hoy hice esta jugada, me mantiene afirmativo y positivo. ¿Qué es lo que odio? Pues no, hasta el momento como que nada. ¿Y qué jugador admira? Pues yo tengo dos. El primero por el que logré, a ver, eso fue el primer partido que lo lograron presentar acá en Medellín. Logré ver que fue entre los Bravos de Atlanta y los Indios de Cleveland. Ya. 91-92. Y a Jefferson. Ok, sí. Y por eso a mí me gusta jugar con el número 10, porque ha sido el jugador que admiro. La calma, el liderazgo que Chipper tenía para los Bravos y todo, entonces ese. Y segundo, es una nueva admiración, o sea, puede ser muy romántico. Mi hijo juega desde los 3 años, hizo toda la vida en Selección Antioquia de béisbol. Ahorita tiene 19 años y está jugando en Pal Desert. Se ganó una beca, está allá en el College of the Desert. Qué bueno. Y siempre desde niño me ha gustado toda la forma en que él juega, lo apasionado que es. Yo creo que salió más apasionado que yo y lo admiro. O sea, siempre, trato de no perderme ningún partido, y que cuando él juega ahorita ya está en la universidad, le pido que me mande videos para verlo jugar y le voy corrigiendo. Entonces, puede sonar muy romántico, pero la verdad ese es mi jugador favorito. Buenísimo. Muchas gracias por compartirlo, Diego. Bueno, yo les voy a contar un poquito del mío. Voy con Vladimir, después les cuento el mío. Rápido. No, adelante, Pablo, adelante. No, dale. Bueno, ¿por qué juego béisbol? Porque desde que tengo memoria yo siempre vi a mi abuelo o vi a mi papá, y pues ambos la verdad jugaron a buen nivel, llegaron a Liga Mexicana, y la verdad pues ni qué decir, o sea, cada turno que agarraba uno u otro era pues algo increíble, porque mi papá tenía mucho poder, mi abuelo era muy pitero, entonces hasta la fecha recuerdo algunos batazos y creo que fue lo que me motivó. Pero pues obviamente como todo, pues todo lleva un proceso, ¿no? Porque yo desde que recuerdo empecé como a los 8 o 10 años más o menos, porque mi mamá me inculcó un poco más otro tipo de actividades. Empecé por taekwondo y natación y luego volví ahí al béisbol.
¿Qué es lo que más me gusta del béisbol? Yo creo que las emociones que te generan. Las emociones y el rendimiento humano ante el juego. Porque es muy distinto un rendimiento de un futbolista o de algún basquetbolista al de un beisbolista. El beisbolista, por muchos estudios que le veas, es un juego de segundos, de milisegundos, métricas, la verdad, son cosas que la verdad sí que te queda muy impresionante porque, pues, ¿cómo es posible que en este juego el mejor bateador pueda fallar 10 veces y con 3 que acierte ya es un excelente bateador, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que más odio del béisbol? Yo creo que la parte más fundamental, la preparación, ¿no? Porque creo que es el proceso más tedioso para todos, en el Sí. aspecto de que, pues, es levantarte desde temprano, estar corriendo, estar siguiendo tus rutinas, que estás cansado, bajar un poco la carga, pero seguir haciendo, de que si ya pasó el día de fuerza, te toca movilidad, o sea, son muchas cosas. Y creo que eso es la parte que te hace odiarlo, pero te hace amarlo todavía más, ¿no? Este, y qué jugador admiro, qué cualidades tiene Internet. Yo, yo creo que jugadores, tengo dos, Greg Maddux y Trevor Bauer, Ajá. porque son unos lanzadores que la verdad, tanto uno a su tiempo como otro, creo que han sido uno de los lanzadores muy enfocados, que han sido muy vivos, que han tenido como que esa viveza de que sabes que si ese día va a tirar él, va a ser un espectáculo en el campo. Totalmente de acuerdo. Gracias, Vladimir. Y a ver, ¿por qué juego? Porque lo disfruto mucho. Me entretiene mucho el béisbol. Creo que esa es la respuesta más sencilla de la manera en que la puedo dar. ¿Qué es lo que me gusta? La emoción que puede tener el final de un juego apretado. Y me gusta mucho ver volar la ola. Ya sea por un lanzamiento, un tiro, o ya sea por un batazo, esa sensación de soltar la bola lejos y ver cómo viaja por el aire, y la sensación de un batazo y que la bola salga igual, no importa la distancia, pero solo verla como salir y el poder que tiene eso, me da un disfrute así muy, muy grande. ¿Qué es lo que odio? Lo he estado pensando harto y siento que no hay nada que odie así directamente. Quizás cuando los partidos se hacen muy lentos y están muy desequilibrados, creo que eso de repente me desespera un poquito. Y los jugadores que admiro, bueno, de chiquito yo admiraba mucho a Roberto Alomar. Para mí él era Yo también fui de los primeros partidos que vi fueron por allá, por las series mundiales que ganaron los Blue Jays el 92, 93. Pero después ya un poco más grande, cuando vi a Ichiro, para mí Ichiro Suzuki es como probablemente el mejor bateador de la historia en este momento. Creo que es mejor que Otani todavía como bateador a ese punto. Así es que, no sé, por ahí voy. ¿Sí? Ya, sigamos. Bueno, no. Para cerrar un poco el tema de lo emocional. Esto nos sirve, porque ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué estamos conversando este tipo de cosas? Nos sirve para poder volver cada vez que lo necesitemos a acordarnos por qué jugamos, para encontrar la motivación. Entonces, si uno tiene claro el por qué juega y qué es lo que le gusta al juego, en el momento que aparecen esos momentos malos, como eso que yo les digo que se pone lento el juego y me hace desesperarme un poco, o en el momento en el que uno odia a los umpires también un poco, en algunos instantes, es que uno tiene que aprender a no odiarlos, sino que a quererlos, lo que uno puede hacer es volver a eso de por qué le gusta. Entonces, ante una situación de presión, por ejemplo, la que hablábamos antes, o una situación adversa, yo les decía, podemos ocupar cualquiera de los tres caminos para intentar volvernos a centrar. Uno de los caminos que podemos ocupar es el emocional y decir, recordar por qué juego, ¿sí? Juego porque esto me gusta. ¿Y por qué me gusta? Y si uno tiene más clara la cualidad y se ha hecho esta pregunta en algún instante, es más fácil volver a ella y por eso simplemente la estamos haciendo aquí, ¿sí? Ya. Si alguien tiene preguntas o algo, me puede ir avisando. Vamos a hablar del cuerpo entonces y del autoconocimiento del cuerpo, que es un poquito más largo que el autoconocimiento emocional en este caso.
Y de las emociones también podríamos decir otras cosas, pero lo vamos a dejar más que nada en el lugar del disfrute y después vamos a hablar un poquito más de otras cosas. Mientras tanto, el autoconocimiento del cuerpo, y por aquí también lo vamos a enganchar un poco con la emoción, lo podemos crear en un semáforo, que es darme cuenta cómo siento mi cuerpo antes de jugar, antes de un turno al bate, antes de ir a lanzar, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Que yo con este semáforo puedo tener un punto de conciencia de cómo está mi cuerpo y saber qué es lo que puedo necesitar mover o ajustar en los momentos en los que estoy sintiendo presión o en los momentos en los que me toca ir a rendir en el campo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos decir que el semáforo está verde cuando me siento a un 100% de mi capacidad y digo, todo está bien, así dormí perfecto, descansé bien, no me molesta ninguna parte del cuerpo hoy, estoy al 100%. Entonces nosotros ahí podemos decir, mi cuerpo está al máximo, 100%. Pero también podemos decir, mi cuerpo está al 60%. Y ahí nosotros le llamamos amarillo. Me siento un poco cansado, hay una pequeña molestia por aquí y por allá, me faltó dormir o descansar mejor quizás, y entonces tengo que tener conciencia de que si mi cuerpo está en ese nivel, es probable que mis resultados también estén en ese nivel. Y el semáforo rojo sería el 10%, al que yo le llamo estoy mamado. ¿Qué quiere decir eso? Estoy cansado, agotado, mi cuerpo no me está respondiendo como yo quiero, necesito reenfocarme, ¿sí? Este semáforo nos ayuda a darnos cuenta cómo el cuerpo está funcionando en aquel día y por lo tanto entender qué puedo hacer con lo que tengo, con mi estado de cómo siento el cuerpo y con mi estado de ánimo de cómo siento el cuerpo. Entonces aquí le vamos a mezclar un poco la emoción también, como les decía. Cuando yo estoy al 100%, probablemente mis emociones todas se van a sentir como positivas. Pero cuando yo estoy en el amarillo o en el rojo, mis emociones empiezan a cargarse también hacia la negatividad. Entonces, en el amarillo empiezan a aparecer emociones de duda, emociones donde no estoy seguro de lo que estoy haciendo, o empiezo a sentir que las cosas podrían no salirme bien. Y ahí entonces también tengo que intentar hacer el trabajo de darme cuenta de que las emociones las puedo sentir y que está bien sentirme nervioso y lo que necesito hacer, que es parte de lo que vamos a ver en la siguiente clase, es cómo logro autorregular esa emoción para poder volver a un centro. Y cuando ya estoy en rojo, probablemente mis emociones están súper negativas, o sea, yo ya tengo rabia, ya tengo angustia, ya tengo ansiedad, probablemente el siguiente turno al bate, y entonces en ese momento ya necesito más que hacer algo. Lo ideal sería en autorregulación, y vamos a ocupar este semáforo cuando hablemos de autorregulación el próximo martes, es que cuando yo esté en el amarillo, ya poder tomar cierta acción de autorregulación. Si yo la tomo cuando estoy en el rojo, va a ser bastante más difícil hacerlo, ¿sí? Esto también nos va a servir para darnos cuenta que no todos los días que juguemos vamos a estar al 100%. No todos los días que escuchemos vamos a estar al 100% y no todos, perdón, y no todos nuestros jugadores van a estar todos los días al 100%, sino que va a haber una escala fluctuante, ¿sí? Y por ejemplo, si uno es coach de un equipo, puede ver y tomar en cuenta este tipo de sensación que puede tener el jugador respecto, por ejemplo, a si le conviene entrar de primer turno, de primer bate, por ejemplo, en un line-up, o si le conviene poner a ese jugador un poco más atrás porque va a necesitar algo de aclimatarse antes de entrar, o cuánto tiempo puede lanzar el lanzador si es que lo estoy poniendo a abrir cuando en realidad no se siente completamente a gusto ese día y tengo que decir, bueno, si no se siente a gusto, a lo mejor o me toca ocupar otro lanzador o me toca pensar que en vez de que me dé 5 entradas, me va a dar 3 o 4, nada más. ¿Sí? Todas esas cosas las puedo tener en cuenta. Cualquier pregunta, por favor, vayan avisándome. Más sobre el cuerpo. Y esto es importante también respecto al conocimiento del cuerpo para que lo tengamos en cuenta. Pueden tomarle captura de pantalla a esto. Los que hagan el tema de la compra de las grabaciones van a tener el PowerPoint igual para que yo se los comparta y lo van a tener completo. Pero igual pueden tomarle captura, como les decía. ¿Qué alimentos te dan energía y te hacen sentir bien? ¿Y qué alimentos te hacen perder energía y sentirte mal? Esto como para pensar antes del partido cómo manejo el cuerpo para tener conciencia también de cómo estoy entrando desde lo corporal
a enfrentar un juego, ¿sí? Entonces también aquí es como, si quieres sentirte bien en un partido, ¿qué es lo mejor que puedes comer antes? ¿Y cuándo debes hacerlo? ¿Qué alimentos o líquidos necesitas antes del partido y por qué? ¿Cuáles te hacen sentir lento o cuáles te hacen sentir pesado? ¿Cuánta agua necesitas antes de un partido? Porque también si a lo mejor tomas mucha agua, también vas a estar incómodo. Y también durante el partido, ¿qué deberías comer durante el partido? Si es que necesitas comer durante el partido o de repente, dependiendo de la hora del juego, ¿cuánto necesitas beber para mantener la energía? ¿Te sientes mejor con agua o con una bebida deportiva durante el juego? Y también después del juego, ¿cuáles son las mejores cosas que puedes comer después del juego? Y cómo obtienes proteínas después de un juego para recuperar lo que necesitas recuperar. Todas estas son partes de cómo ustedes se pueden hacer más conscientes de cómo se siente su cuerpo en el proceso de lo que es un juego completo. Esto también lo pueden aplicar en lo que respecta a los entrenamientos y las prácticas para poder irlo incluyendo también dentro de lo que es el partido después, ¿sí? De nuevo, cualquier pregunta me van avisando. Y ahí vamos a pasar entonces aquí a la parte mental. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta respecto al cuerpo antes de pasar a la parte mental, que es la que nos falta? ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Cuáles serían algunas buenas fuentes de proteína? Según tu opinión, pues. Sí, yo no soy muy experto en eso. A mí personalmente me gusta mucho ir a la carne directamente como fuente de proteína. Yo soy, pero esa es mi impresión y no soy experto en el tema de cuál sería una buena fuente. Aquí, más que nada, yo creo, en lo que me puedo centrar yo, con lo que puedo trabajar yo, es tener conciencia de cuál es la que tú crees que a ti te sirve. Y a lo mejor lo que necesitas hacer es hacer una búsqueda ahí de cómo te sientes. Y eso implica explorar en distintos días, después de cada juego, ver cuál de esas cosas cuál de esas proteínas te sirve más. ¿Sí? Eso. Porque hay personas a las que les va a bastar a lo mejor con un preparado de proteínas y hay otras a las que va y les gusta la carne. Yo personalmente, a mí me gusta la carne. Y después de un juego, cuando quedo con hambre, necesito un pedazo de carne. Pero ese soy yo. Entonces creo que ahí es importante de nuevo el lugar del autoconocimiento de qué me sirve y en qué momento. Y justamente de eso se trata lo del cuerpo. ¿Sí? Ahora, como todo esto lo estamos viendo desde el punto de vista de cómo me sirve para los momentos de presión o de adversidad, es importante que veamos el cuerpo como el lugar que estamos habitando en el momento en que algo está sucediendo. Entonces, cuando nosotros estamos habitando el cuerpo y empezamos a sentir presión, la presión también la sentimos en el cuerpo. Entonces, si además de sentir la adversidad y la presión en el cuerpo, tengo, por ejemplo, el estómago muy lleno o el estómago muy vacío o no he tomado suficiente agua, más posibilidades tengo de que biológicamente me desequilibre y si me desequilibro biológicamente, más posibilidades tengo de desequilibrarme emocionalmente también. Entonces, no sé si se han dado cuenta que nos pasa más a los hombres que a las mujeres, pero también les pasa a las mujeres, que en el momento que tenemos hambre, tendemos a sentir mucha rabia. Y eso es algo que es biológicamente un hecho. No es que uno quiera sentir más o menos rabia cuando tiene hambre. Siente más rabia porque el cuerpo empieza a pedir ciertas cosas y genera movimientos que no solamente son emocionales, sino que son biológicos, que hacen que la emoción se dispare y que entonces uno sienta más rabia porque tiene ganas de comer. Entonces, imagínate que estás en un juego que te toca a la mitad del día, al que no estás acostumbrado, no está en tu rutina, y resulta que te cae más o menos en la hora en la que tú usualmente almuerzas. ¿Qué va a pasar? Tu cuerpo va a reaccionar a eso. Entonces, si uno conoce bien cómo reacciona su cuerpo, bueno, a lo mejor preparo tener alguna fruta o algún tipo de alimento que sirva para poder consumirlo entre entradas o cuando estamos al bate y no me toca batear o el lanzador cuando
puede descansar cuando el equipo está atacando, poder consumir algo que le ayude a recuperar un poco de energía para que el cuerpo no entre en esa rabia. Y así, ¿ok? Entonces, esto lo estamos viendo desde ese punto de vista en este momento. Ya después, para la otra clase, vamos a entrar un poco, como les decía, en la parte de la regulación con más detalle. Entonces, ahora sí vamos a ir a la mente y vamos a hablar primero de los lanzadores, en la parte mental. Estas son preguntas que son importantes que los lanzadores se hagan antes de, para usarlas durante un juego. Entonces, por ejemplo, ¿qué harás cuando algo sale mal? Lo ideal es tenerlo claro desde antes. Entonces, ¿a qué me refiero con qué harás cuando algo sale mal? Supongamos que el lanzador se mete en problemas y da 2 boletos seguidos. ¿Qué hace el lanzador en ese momento? ¿Tiene alguna estrategia de ajuste y de regulación o de autorregulación a la que pueda ir? Bueno, eso es parte de lo que vamos a hablar la próxima clase también, pero hay que intentar tenerlo claro desde antes, ¿sí? Y por eso va a ser importante también la cuarta clase, donde vamos a hablar un poco de la rutina. Después, tener claro qué cosa te dan las luces amarillas de entrar a ese momento donde el cuerpo empieza a decir algo anda mal y emocionalmente también empiezo a sentirme como que las emociones se me empiezan a ir hacia la parte negativa. ¿Qué cosas son las que usualmente hacen que eso pase? Si ustedes tienen conciencia de qué tipo de cosas hacen que eso suceda, es más fácil poder frenarlas porque no te pillan por sorpresa. En la mente, muchas de las cosas que más nos mueven emocionalmente y que nos generan más descompensaciones mentales, por decirlo de alguna forma, son las cosas que son inesperadas. Porque cuando es algo inesperado, entonces, ¿qué pasa? Entramos en modo sobrevivencia rápidamente. Y justamente lo que no queremos es entrar en modo sobrevivencia para que el cuerpo no entre en el lugar de decir quiero pelear o correr, que es lo que hablábamos en la primera clase. No queremos que se gatille ese espacio de pelear o correr dentro del cuerpo. Queremos que pueda estar lo más tranquilo posible. Mientras menos situaciones que yo nunca haya pensado ocurran, mayor capacidad voy a tener de mantenerme en mi centro. Y esto ya ni siquiera es como estrategia de autorregulación, sino que viene de antes de la estrategia de autorregulación que puedo tener. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que dar 2 boletos tiende a generarme emociones negativas, bueno, ya sé qué está pasando. Entonces es más fácil volver al centro. Lo mismo que si yo sé que, no sé, cuando un umpire no me canta la bola adentro que a mí me gusta lanzar, y eso me genera cierto malestar, bueno, ya sé que tengo que lidiar con eso, sobre todo si es que me toca un umpire al que no le gusta cantar las bolas pegadas, y así. Después, ¿cómo es tu presencia en el montículo? O sea, ¿cómo te sientes y cómo te ves cuando estás arriba del montículo? Imaginándote por un segundo que te ves desde afuera, ¿cómo es tu sensación de cómo estás parado allí dentro? Y eso también es bueno tenerlo mentalmente preparado desde antes. ¿Por qué? Porque si algo me dio una luz amarilla y estoy sintiendo que la emoción negativa me está ganando, volver a mi forma de presencia en el montículo estable, corporal, como les decía, de decir, bueno, me paro erguido otra vez, me muevo como me gusta moverme, puedo tener una rutina igual de movimiento, que también lo vamos a hablar en un par de clases más, entonces me va a ayudar a volver a mi estado mental de mayor tranquilidad. Después, ¿cuáles son los ajustes más comunes que puedes necesitar hacer? ¿Sí? ¿A qué se refiere como ajustes comunes? Bueno, puede ser que, como les decía, al umpire no le gustan las bolas que estén adentro del bateador y no las canta tanto como las de afuera. Probablemente tengo que hacer un ajuste y no voy a poder atacar tanto esa zona del bateador y voy a tener que buscar una zona distinta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando estoy lanzando alto, ¿cuál es el ajuste que haces? Si la pelota se está yendo muy arriba. Tenerlo pensado de antes, con tal de que en el momento que está ocurriendo, tú puedas hacer el ajuste. ¿Qué pasa si fallo? Me equivoqué, no es falta al lado, es falla al lado del guante. ¿Cuál es el ajuste? Si fallo al lado del brazo, ¿cuál es el ajuste? ¿Sí?
volver constantemente a aquello, a darme cuenta de qué es lo que pasa. Y aquí hay una cosa más que no la puse aquí, pero que es importante que la agreguemos, que es como, ¿qué pasa cuando yo veo que no me entra el strike? Y por más que lanzo como quiero, no me entra el strike. ¿Intento lanzar más duro o intento lanzar más blando? Y ahí la diferencia de persona a persona es muy importante, y por eso es que es importante esta fase de autoconocimiento. Me tocó una vez estar trabajando con una lanzadora de softball que de repente estábamos en la práctica y la primera ronda de prácticas que hace, estaba haciendo un bullpen básicamente, el strike le caía muy bien. Pero resulta que después de descansar un poco, recoger un par de pelotas, tomar un poco de agua, vuelve como si fuese una entrada distinta y había perdido completamente la zona de strike. Y no la encontraba. Entonces la pregunta fue, ahora que te estás equivocando y las cosas no están saliendo como quieres, ¿estás intentando lanzar más fuerte o estás intentando lanzar más débil? Y dice, estoy intentando lanzar más fuerte. Bueno, intentemos lo contrario entonces. Intenta colocarla y lanzar un poco más débil, a ver qué pasa. Y efectivamente empezó a encontrar la zona de strike. Ahora, uno puede decir, ay, pero en un partido, si es que lanza más débil, entonces la pelota va a quedar más al medio y más fácil para que le peguen. No necesariamente. Porque en el fondo, eso igual te puede servir para ir mezclando lanzamientos. Entonces, puedes ponerle un poco más de fuerza en un momento, puedes quitarle un poco de fuerza en otro momento, y ese mismo ponerle o quitarle va a ayudar a que no sea tan predecible el movimiento para el bateador, ¿sí? El tema es saber qué pasa y cómo ajustas lo que te está sucediendo, que está pasando de manera involuntaria. Cómo lo puedes controlar para que no siga sucediendo de forma involuntaria. Después, ¿cuáles son tus errores mentales más comunes? Ah, pero aquí estaba, pensé que no lo había puesto. Esforzarte demasiado, lanzar demasiado, afinar demasiado, tratar de ser perfecto, apresurarte. Todo ese tipo de cosas pasan también, ¿sí? Entonces yo les estaba dando el esfuerzo aquí del esforzarte demasiado o el afinar demasiado. Y también está esto de tratar de ser demasiado perfecto en el lanzamiento, que el punto del release point sea demasiado perfecto en el momento en que tengo que soltar la bola, o empezar a lanzar más rápido, o empezar a lanzar más lento, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que he visto con algunas personas en los videojuegos se nota mucho, en los videojuegos de béisbol, cuando uno juega en línea, que las personas cuando empiezan a perder y cuando empiezan a caer en ese lugar donde el juego empieza a andar más rápido, pues se me hace difícil, empiezan a apretar más rápido las pausas de las pantallas. Entonces están más apurados porque pase, porque empieza a haber ansiedad. Y esa ansiedad también empieza a jugarle en el bateo. Entonces, por ejemplo, ¿qué le puede hacer una persona que está en ansiedad? Le tiran más lanzamientos quebrados para un lanzador, por ejemplo. Porque va a estar siempre adelantado. Entonces puede jugar también un poco a ver cuál es el movimiento que está teniendo la persona. Después puedes jugar a esto, enumerar 3 razones más comunes por las que has tenido malas salidas, como para conocerlas y conocerte. Y después también 3 claves para tus mejores salidas, ¿sí? Esto lo pueden tener como ejercicio ahí para hacerlo durante estos días, para llevárselo a practicarlo. Pero son cosas importantes que ustedes pueden revisar como lanzadores o con sus lanzadores. ¿Alguna pregunta respecto a esto antes de pasar a los bateadores? ¿No? Ya. Entonces, voy a seguir. Ya. Voy con bateadores. Bateadores. Vamos a pasar básicamente por lo mismo, pero con algunos ajustes distintos. Primero, ¿qué tipo de pensamiento te lleva a tus mejores juegos? Eso es lo primero que necesitas tener claro. Después, ¿en qué te concentras? ¿Qué tipo de pensamiento te lleva a tus peores juegos? ¿Cuáles son los pensamientos que suelen estar ahí en ese lugar? Después,
cuando comienza un turno al bate, ¿cuándo comienza el turno al bate para ti? Hablábamos a unas clases atrás que tuvimos el año pasado, que, por ejemplo, hay todo un procedimiento que uno puede hacer en el turno al bate de cómo mueve el foco de una parte a otra, ¿sí? Y parte de eso es importante porque si yo tengo claro para mí cuándo comienza el turno al bate, sé cuándo empiezo a concentrarme en ese turno al bate. Entonces, personalmente, para mí el turno al bate me gustaba que fuese incluso antes del círculo de espera. O sea, si yo sabía que yo era el tercero en ir al bate en esa entrada, para mí en ese momento comenzaba el turno al bate. ¿Por qué comenzaba en ese momento? Porque yo de ese momento empezaba a observar al lanzador. Entonces mi mente estaba enfocada en la velocidad del lanzador y en qué tipo de lanzamiento estaba haciendo justo antes de que yo fuese al círculo de espera. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo lo estoy mirando siempre y estoy intentando buscar ciertos patrones, para mí era más importante entrar en el ritmo de ver qué estaba haciendo en esos 2 turnos anteriores al mío. Entonces, para mí, en general, entraba en ese lugar. Ahora, si me tocaba ir de primero en la entrada al bate en ese, obviamente el turno tenía que empezar un poco después, por así decirlo. Pero para mí, el espacio de concentración comenzaba desde ese lugar, ¿sí? ¿Qué haces en el hoyo y en el círculo de espera para prepararte mejor en el turno al bate? ¿Cuál es tu rutina en ese momento? ¿Dónde está tu posibilidad de moverte mentalmente en ese espacio y dónde te estás enfocando en ese lugar? ¿Sí? También, ¿cómo caminas hacia el plato? También eso se puede generar con una rutina, con tal de que nosotros nos conozcamos mentalmente, de que si seguimos esa rutina nos sentimos más tranquilos. Como les decía, parte muy importante de esto es tener la mayor cantidad de situaciones conocidas que estén sucediendo y la menor cantidad de situaciones inesperadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mientras más situaciones conocidas y menos situaciones inesperadas, menos tensión. Por lo tanto, aunque uno diga, no, pero si yo no me tenso, también sucede. El cuerpo igual se tensa y a lo mejor uno no se da cuenta que el cuerpo se está tensando y está entrando en esos lugares donde la tensión genera pensamientos negativos. Entonces, ¿qué pasa? Mientras más yo vaya siguiendo una rutina, de la que vamos a hablar en la 4ª clase, mayor capacidad voy a tener de estar en mi centro y calmado. Entonces, el cómo camino hacia el plato se transforma en algo súper importante si yo sigo esa rutina constantemente. Después, ¿cómo sé que estoy listo para batear? ¿Cómo sé que mi cuerpo está en el estado indicado para batear? Vamos a hablar de la autorregulación también el próximo martes. ¿Qué hago si me doy cuenta de que tengo una luz amarilla? Esto es un poco ya lo que hablábamos con los lanzadores. Me estoy sintiendo medio incómodo, me está molestando un dolor en el cuerpo, empiezo a tener emociones negativas. Bueno, ¿qué hago? ¿Cuál es mi estrategia para salir de ahí? ¿Qué es lo que hace que un turno al bate sea de calidad para ti? O lo que define mi equipo como un turno al bate de calidad, lo que define mi coach, o yo como coach, ¿qué le defino como turno al bate de calidad a mi equipo? Por ejemplo, mi equipo, que son la mayoría adolescentes, aunque jugamos en una liga de adultos, son muy impetuosos y muy ansiosos usualmente. Entonces, parte de la instrucción que yo les doy es, vamos con calma, vamos con paciencia, ¿sí? Entonces, ellos ya están aprendiendo que un turno de calidad para mí es tener paciencia en el plato, ¿sí? Después, ¿qué ajustes podrías tener que hacer durante un juego o un turno al bate? Por ejemplo, ¿por qué? Porque el lanzador lanza más fuerte o más rápido de lo que yo estoy acostumbrado, o lanza más suave de lo que estoy acostumbrado, que también es una estrategia que se usa. ¿Qué ajustes hago cuando tengo 2 strikes? ¿Bateo igual con 2 strikes? ¿Le saco igual con todo o cambio mi aproximación al turno? ¿Ves bien la bola? ¿Qué pasa si no ves bien la bola? ¿Cómo te ajustas? Y ¿qué haces si tú sientes que el swing está desviado o lento? ¿Qué ajustes haces mentalmente en eso? Lo importante de esto, de nuevo, es conocer cuáles son mentalmente mis patrones de movimiento para poder volver constantemente a ellos y además tener de alguna manera, y por eso digo que lo vamos a ver también en la 4ª clase, un guión
que nos permita cierta regularidad y por lo tanto también nos permita predictibilidad y eso nos va a bajar la ansiedad muchísimo. Entonces, más allá incluso de todos los ejercicios que podemos hablar de autorregulación en la próxima clase, si yo logro un nivel de predictibilidad en lo que yo puedo controlar mientras estoy jugando, mi juego mental va a mejorar muchísimo. Porque con eso ya voy a dar un salto bastante grande. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Creo que esa era la última. Luis. Sí. ¿Qué me recomendaría para que mi swing se vea más fluido? O sea, más fluido en sí. Yo no soy instructor de bateo. ¿Cómo hago? Basado en su experiencia. Basado en mi experiencia, a ver, para mí el swing fluido, basado en mi experiencia, déjame dejar de compartir acá. En mi experiencia, el swing fluido necesita de que haya una sucesión de movimientos entre el estar preparado, levantar un poco el gatillo del pie en el momento en el que empiezo a ver lo que viene y poco a poco el movimiento sea como si fuese un látigo el bate que se está moviendo desde atrás. Entonces, todo se tiene que mover en un paso que va cayendo una cosa a la vez. Pie, caderas, hombros, brazos y el bate va como al final. Pero no sé cómo explicarlo aquí en cámara, porque de nuevo no soy instructor de bateo como para poder comentarlo. Te puedo derivar a un par de buenos instructores de bateo que conozco aquí y hay uno de los, un amigo mitad chileno, mitad americano que está de instructor de bateo de un equipo en Taiwán, que es muy bueno y a lo mejor él te puede dar una recomendación mejor para eso, si quieres. Ahí me escribe y te puedo dar el dato. RJ. ¿Usted sabe cómo se puede practicar el bateo? No, o sea, si no se tiene nadie que le tire BP o si no tiene el equipamiento necesario para usted sabe, para practicar. Oye, yo cuando chiquito jugaba chapita, con las chapitas con las tapas de las botellas de bebida, de gaseosa. Eso es lo que hacía. Ahora, claro, si uno no tiene nadie que le lance, es un poco más complicado, porque en el fondo pierde el timing. Lo que sí hay, creo que el batting tee es lo ideal y a lo mejor armarse un batting tee de alguna manera puede servir. Pero claro, para el lanzamiento es importante tener a alguien que pueda ayudar, aunque sea lanzándote tapitas de gaseosa, que de repente no es tan difícil la tapita gaseosa como se mueve sola. Para mí servía mucho en cuanto a poder mejorar la vista de pegarle de la manera que fuese, con un palo de escoba y una chapita, bien como se jugaba en Venezuela. La mayor, me están haciendo preguntas que no sé si sé responder. Hola, bueno, tú decías que preparar a los jugadores mentalmente desde antes. ¿Como qué palabras? Porque a veces uno con los jóvenes es tan difícil que lo escuchen, les digo yo, ellos estén pendientes del line, no hay que se los dejo pegados, estén pendientes. Porque muchas veces estamos en el juego, pero yo tengo que estar en el otro, pues en otra esquina, ¿sí? Asistiendo al corredor. Entonces, como qué palabras que uno dijera, o a quién escoge uno, o de su equipo, o porque a veces veo ese inconveniente, veo que los chicos saben que es mala y no, pero no falta el que se desconcentra, el que pierde como dónde va, a qué vino. Sí. A ver, ¿qué tan chicos son? Son de 12 a 16 años, o sea, tengo esa variedad de niños. Ya, sí, son niños todavía. Ok. A ver, ¿qué he visto yo que sirve? Sirve para mejorar la concentración, a lo mejor no durante los partidos, sino que en las prácticas, comenzar con
con un pequeño ejercicio de respiración o de centramiento, meditación, como le quieras llamar, ¿sí? Eso ayuda muchísimo a que se despeje la cabeza para poder aprender y se enfoquen en lo que van a hacer, ¿sí? También he visto que funciona, incluso si es que tú haces una oración con el grupo, dependiendo de la creencia del grupo, la creencia de donde estés, también funciona. Como hacer un espacio donde uno diga, bueno, nos vamos a preparar para practicar, vamos a respirar profundo. Puede ser desde le vamos a pedir a Dios o vamos a pedir la energía al universo, como sea que uno tenga la creencia de que nos ayude a poder estar más concentrados, y ese tipo de cosas sirve, ¿sí? Ahora, ya durante el juego, creo que una de las cosas que se puede hacer, que también he visto que sirve, es designar a uno de los que sean mayores o de los que tengan como más actitudes como capitán del equipo, de que actúe como capitán del equipo. Dentro del dugout, sobre todo si a ti te toca ir, por ejemplo, a ser de coach de primera o de tercera y estás al otro lado, designar a alguien que sea el encargado de estar mirando eso, y eso sirve, uno, para darles trabajo extra, para que estén atentos y pendientes del juego, con una responsabilidad que puede servir para alguien que está jugando o incluso también para alguien que no está jugando. Y eso todo ayuda a que también estén más concentrados, más que alguna palabra en sí, como estrategias que yo he visto que funcionan. Ok, gracias. No hay de qué. Ya. Entonces, cuando hablamos de autoconocimiento, para ir haciendo un cierre, es importante que veamos las tres partes: mente, cuerpo y emociones. Las emociones van a ir por el lado de darme cuenta de si están viniendo o estoy sintiendo emociones positivas o negativas, e intentar siempre volver al disfrute. Desde la parte corporal, el cómo estoy sintiendo el cuerpo y cuál es mi punto base de funcionamiento en el cual usualmente me enfrento a los juegos. Y desde el punto de vista mental, cuáles son las claves que tienen que ver con los ajustes que yo puedo estar haciendo durante el juego, que puedo practicar en un entrenamiento o en una práctica, y que entonces me van a permitir generar recursividad y por lo tanto predictibilidad en el juego de lo que está sucediendo, ¿sí? Todo eso que tenemos hoy, que hemos conversado hoy, a lo mejor puede parecer como que fue pura conversación, lo vamos a ocupar para la siguiente clase, en el lugar de, bueno, ¿qué estrategias de autorregulación puedo ocupar cuando ya me estoy metiendo en problemas, básicamente? ¿Sí? O antes del partido, si siento que estoy en problemas desde antes del juego. Que hay veces que por el rival yo puedo sentir que estoy en problemas desde antes del juego. Bueno, ¿qué estrategias de regulación, de autorregulación puedo ocupar para entrar en ese lugar? ¿Sí? O sea, para evitar caer más allá en ese lugar y entrar en un lugar donde yo esté un poquito mejor y un poquito más tranquilo, ¿sí? Eso. Entonces, si no hay más preguntas, quiero darles las gracias por haber venido hoy, por haber escuchado. Anduvimos un poco más rápido porque somos poquitos, entonces la conversación fue un poco más corta de lo que teníamos pensado, pero no hay problema. Darles las gracias por venir. La siguiente clase es el martes que viene. Si quieren contarle a alguien para que venga y recomendarle la clase si les gustó, por favor háganlo, no hay ningún problema, pueden hacerlo, lo pueden agregar al grupo, pueden compartirle el enlace, no hay problema con eso. Y de nuevo, si ustedes quieren las grabaciones, por ahí es por donde pueden ayudar, en el sentido de aportar algo. Si tienen ganas de aportar algo, las grabaciones tienen un costo de $25, lo mismo que ahí van a estar incluidos las diapositivas que hemos estado viendo con más detallitos, ¿sí? Eso, cualquier duda que tengan, ahí tienen mi WhatsApp, los que están incluidos en el grupo, pueden escribirme y vamos conversando. Les dejo un abrazo grande, que tengan un bonito fin de semana. Si tienen juego el fin de semana, igual los próximos días, que les vaya muy bien. Y si tienen experiencias que les sucedan y las quieren traer para la siguiente clase, tráiganlas y las conversamos. Eso. Un abrazo grande, cuídense mucho. Gracias por venir nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias.